Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes a todos los que se están acercando. Muchas gracias por acompañarnos y también a todos los que nos están escuchando indirectamente mientras almuerzan. Muy bien, espero que puedan disfrutar su almuerzo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de Quieto, que es tu nueva novela. Y quisiera, Eduardo, que empezáramos charlando acerca del libro. ¿De qué se trata el libro? ¿Qué nos puedes contar a los lectores? Voy a dar una respuesta que va a ser una suerte de parábola, y no parábola judeocristiana, sino parábola geométrica. Es decir, voy a llegar allá, pero me voy a dar una vueltica, un rato de vueltica. Y la respuesta tiene que ver con que hay algo que pasa cuando una persona decide dedicarse a la escritura, y es que muchas de las personas que le rodean le empiezan a decir: si yo le contara mi historia, usted escribiría un libro. Y mi respuesta, la mayoría de las veces a esa pregunta, es una respuesta hostil, me da rabia. Porque digo, pues vaya, lo escribe usted, a mí me cuesta un montón de trabajo escribir mis libros, vaya, escriba los suyos. ¿Yo acaso soy su amanuense? ¿Me va a pagar por escribir su libro? Tengo mis historias, bueno, me enerva. Pero con el tiempo y con los golpes de la vida, los baños de humildad cada vez son más grandes. Y me di cuenta de que, en efecto, cada vida es una historia, y la única diferencia entre las personas que hacían ese comentario y yo es que ellos solo tenían las palabras habladas, que es con las que la mayoría de personas contamos, y yo tenía las palabras escritas y un oficio. Pero que todas las vidas son una historia. Y ahora me parece que eso es súper valioso, que es poder reconocer que las personas que somos significa la herencia de una larga vida de otras personas que están rodeándonos, de los ancestros vivos y los muertos. Y todo esto, ahora voy cercando la parábola, es como si el balón estuviera haciendo así la comba para llegar a la esquina del arco. Todo esto para decir que durante muchos años de escribir y escribir, de lo único de lo que no hablaba era de mí mismo. Es decir, yo tenía una historia que era mi historia de vida y me alejaba de ella. Y entonces escribía sobre, no sé, un puerto en el que una prostituta empezaba a producir tanta leche que lograba inundar un lago, y ese lago servía como un lacteoducto para proveer de leche a un país, y ese país entonces tenía una prosperidad láctea, y luego se acaba la leche y todo se iba a la mierda, y entonces pues el país también se iba a la mierda. Y alguien me preguntaba: ¿y usted dónde está? Y yo, evadiéndome, obviamente. Y luego escribí un libro sobre un apocalipsis, y la misma pregunta: ¿y dónde está usted? Evadiéndome. Y luego me recordé que si yo conociera a un escritor y le dijera: si yo le contara mi historia, usted escribiría una novela, pues me lo dije a mí mismo: cuéntese su historia y va a escribir una novela. Y entonces esta es la historia de mi familia cuando yo tenía 14 años y mi mamá quedó embarazada de mi hermano, que vivió 1 año y 1 semana, y al año y la semana murió, y yo decidí contar esa historia. Ya nos contabas precisamente que la inspiración nace de esa experiencia personal. ¿Hasta qué punto llega la ficción y hasta qué punto llega la realidad? ¿Hay algunos personajes que tengan mucho de tu familia, o solo te basaste en ese momento en específico y de ahí empezaste a crear con la ficción? Si no estuviéramos en un evento literario, sino en una suerte de ejercicio terapéutico, y una terapeuta o un terapeuta le preguntara a alguien hasta dónde llega la ficción y hasta dónde llega la realidad, uno diría: eso es importante distinguir. Y la respuesta muy probablemente llegaría pronto a que esos relatos que construimos sobre nuestras vidas y sobre nuestras experiencias empiezan a tener unas zonas grises, difusas, que uno, por necesidad explicativa, probablemente por satisfacer su propia búsqueda personal, pues los va pegando, armando, dando sentido. En ese sentido, en esa línea, recordar es ficcionar, porque los recuerdos son fragmentarios, son borrosos, son a veces ausentes completamente, a veces sencillamente no recordamos, ¿no? La laguna es una cosa muy complicada,
Y no estoy hablando de la laguna etílica, pues, que uno se fue y se desmadró, pues, bebiendo, sino episodios en la vida en los que uno no tiene, como, ¿cuándo se te cayó el primer diente? Le pregunté a mi hijo. Me dijo, ¿alguna vez no tuve dientes? Ni siquiera se acuerda que salieron los dientes. Y le pregunté, oye, ¿tú te acuerdas la primera vez que me viste? Se reía, me decía, no sé cuándo fue la primera vez que te he visto tanto que no sé cuándo te vi la primera vez. Entonces la memoria es una sumatoria de vacíos, si me permiten ese atrevimiento. Y en esa sumatoria de vacíos, pues aun cuando uno escribe ficciones, lo que hace es embutir relatos. Cuando me refiero a embutir es que es armados ahí como sin mucho pensamiento. Entonces, este libro pues obviamente está alimentado en mi vida, pero mi vida es una enorme laguna, como la de la mayoría de los adolescentes que no la pasaban muy bien en la casa, entonces más bien se iban con los amigos. Pues, ¿qué pasaba en la casa mientras mis papás estaban al cuidado de mi hermano? Pues no sé, porque yo estaba bebiendo, por ahí paseando, durmiendo en otro lado. Entonces, claro que no había mucho donde agarrar, había como unos episodios, como unos fragmentitos. Y tampoco sabía mucho de mis papás, porque espero que las familias de las personas que están aquí rodeándonos, acompañándonos, tengan mejor comunicación que la que yo tuve con la mía, pero yo no les preguntaba mucho tampoco sobre sus vidas. Como sabía cosas que se decían de pronto entre los amigos, o parte de ese anecdotario de fiesta, que la gente repite la misma anécdota una y otra vez, pero yo no tenía muy claro cómo se conocieron tus padres. Y yo alguna vez escuché que en una discoteca, bailando, pero ¿y cómo llegaron a la discoteca? Entonces, para responder a esto, lo que hay ahí, y probablemente eso tiene que ver con la carátula, con la portada del libro, es que en mi memoria pues había retacitos de, pedacitos de, muy chiquititos la verdad, muy episódicos, pero no había continuidad, y una obra literaria es una continuidad, es un hilito que uno va, como una carnada que sale allá, tiene un anzuelo y el anzuelo tiene un hilo y el hilo se va trayendo poco a poco, pero ese hilo se construye. Entonces aquí en mi vida no había hilo, pues todo lo que no estaba hilado tocaba hilarlo desde la ficción. Entonces, ¿qué queda de mis papás? ¿Qué queda de mi hermano? ¿Qué queda de esa vida del pasado? Pues los relatos que ellos decidieron hacer de ese episodio y el relato que yo decidí construir con esta novela que se llama Quieto. En la industria editorial actual, las editoriales casi que le exigen a los autores escribir las novelas en tiempo récord. Esto pues para satisfacer evidentemente la demanda que puede haber en el mercado y de los lectores. Y como que al mismo tiempo, en la mente de los lectores muchas veces ese tiempo se ve un poco transformado, en el sentido de que si leemos un libro en una semana creemos que tomó esa misma cantidad de tiempo construirlo, cuando realmente no es así. Quisiera que nos contaras un poco acerca del proceso de escritura de este libro, que fue tal vez lo más retador, pero al mismo tiempo, ¿cómo hace un autor para garantizar que el libro se pueda disfrutar de la manera en como Quieto lo pueden disfrutar los lectores? Está buena esa pregunta del reclamo del lector. Pero si yo me leí su libro en una noche, ¿por qué se demoró tanto? Pues es que tú crees que el libro salió así, pues como un hilo que me lea un mago y lo puse sobre la página. Resulta que para que la experiencia dure una hora o dos o tres placenteras, pues es como el cine, ¿sí? Nadie le va y le reclama a Steven Spielberg, a ver, bobo, ¿por qué se está demorando 3 años en la nueva película? Porque todos sabemos que hay que pagar efectos especiales, actores, locaciones, y nadie le reclama. Pero es raro como esa sensación de, pero escribir es fácil, y pues respirar también es fácil, y a veces lo hacemos tan mal que por eso tenemos problemas, ¿no? Digo, tomar agua es fácil y uno se atora y se muere por tomar mal agua, ¿no? Pues, entonces lo que pasa ahí sí es muy interesante, y es primero el reconocimiento de que la acción de componer la obra es muy larga para que el efecto sea muy corto. Se parece al bazuco, a las drogas fuertes. Mucha sofisticación para un efecto muy intenso y condensado. Y eso significó al menos 5 años de trabajo en la identificación de episodios y en la urdimbre de la trama, para ponerle un nombre.
en el ir estableciendo los hilos que se iban a conectar unos con otros, sobre todo en la identificación de los vacíos entre los episodios. Entonces eso significaba mucho trabajo, pero ahí viene la pregunta bonita y es como, ¿y qué es ese trabajo? Pues ese trabajo es muy grande, repito, pero es un trabajo no visible, podemos llamarlo así, como un oficio de fantasma, de espíritu, como un oficio esquizofrénico, como una voz acá rumiando y rumiando y rumiando y rumiando y rumiando temas, preguntas, anécdotas, situaciones. Entonces, por ejemplo, hay un episodio en la novela que es que el papá de la novela va a comprar un carro y no sabe manejar. En mi vida, en mi historia personal, mi recuerdo tenía tres elementos del recuerdo. El primer elemento del recuerdo era mi papá comprando un Renault 4 verde. El segundo elemento del recuerdo era mi papá llevándome al jardín infantil en el Renault 4 verde, echándole la madre a cuanto conductor se le atravesaba porque no sabía manejar. Mi tercer elemento del recuerdo era yo en el jardín de infantes echándole la madre a todos los niños que se me atravesaban porque era la imagen que tenía de lo que se hacía para hablarle a las personas. Luego me contaron que la rectora del jardín infantil citó a mi familia para hablar qué estaba pasando en la casa, pues porque yo estaba puteando a todos los niños y a las profesoras, pues querían saber qué estaba pasando en la casa. Listo. Yo llegué a la novela y dije, claro, es muy importante el carro, lo voy a necesitar más adelante porque van a tener que mover al niño, necesito el carro, tengo que comprar el carro, la familia debe comprar el carro. ¿Quién le vendió el carro a mi papá sin tener pase y sin saber manejar? Y eso fueron meses hasta que tuve que aceptar, y a esto me refiero con el trabajo fantasma, hasta que esa voz esquizofrénica de fondo me obligó a aceptar que mi papá, por lo menos en la ficción que yo construí, pues debió ser corrupto y pues pagarle a alguien para que le vendiera un pase falso y pues hacer un trámite trucho para que le vendieran el carro. Y se lo debe haber vendido además a alguien cercano, porque pues quién más iba a meter en semejante lío. Entonces me inventé un primo, pero eso fueron meses tratando de encontrar cómo era posible que un carro apareciera en una familia donde no había. Y ahí no terminó el problema. El problema fue que después mi esposa lo leyó y me dijo, ¿y por qué la mamá del libro, que sí sabe manejar, no maneja? Pues puta. Ya habíamos salido del carro y ahora toca. Y entonces me tocó armarle una historia personal al papá en la que había un ego muy grande y una relación como de su masculinidad hipertóxica, machista de los 80, manifiesta en la posesión del carro, que era su propiedad, bla, 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 para que cuando comprara el carro prefiriera dejarlo parqueado a que lo manejara la mamá. Y eso se ve resuelto en 2 líneas de la novela. Pero fueron por ahí 5 meses masticando yo qué iba a hacer con el puto Renault 4. Que necesitaba porque al final de la novela el niño tenía que ir en el Renault 4 con la mamá cantando unas canciones. Y yo decía, bueno, escribir no es fácil. En tu carrera como escritor también has escrito libros para niños, ¿cierto? Uno de ellos es Mi primer Quijote. ¿Qué tan diferente es el proceso de escribir un libro para un público infantil juvenil en comparación a un libro mucho más adulto? ¿Cambió mucho ese proceso? Por favor, quienes sean sensibles, tápense los oídos en este instante. Escribo 2 tipos de libros. Unos en los que los niños son felices. Esos son los libros infantiles. Otros en los que los niños se mueren. Esos son los libros para adultos. Y los libros para adultos son llenos de niños muertos. La principal diferencia es pues que unos son pensando en lo que yo quisiera que escuchara mi hijo y lo que viviera él y lo que le alegrara, y en los otros son sacando mis demonios personales en los que tengo una infancia de mierda que tengo que ir asesinando cada vez que pueda en un libro. La diferencia es esa, la diferencia es que no puedo ser una sola persona en el mundo porque fluimos entre los amores que nos generan las personas que amamos, por ejemplo mi hijo, y todo el dolor y todo el sufrimiento que tengo adentro de mí que se va materializando en historias. Entonces, pues unos los escribo con amor y otros con indigestión.
A mí me gusta ahondar mucho en el proceso de escritura que realizan los autores con sus libros. Y me gustaría saber si tienes unos hábitos de escritura, es decir, cuando te vas a sentar a escribir, sueles, no sé, hay autores que me han dicho, me gusta poner música, me gusta prender unas velas, yo solo escribo de noche. ¿Tú tienes unos hábitos, un ritual de escritura para entrar en la zona? Me encantan los que pueden tomar esas decisiones porque significa que tienen tiempo, recursos, espacio. Si uno trabaja 8 horas al día, ¿en qué momento se puede sentar como voy a poner una canción de música clásica para conectarme con mi inspiración y luego, no sé, tomarme un coñac y mirar? Pues nada. Como buena persona asalariada, como cualquier ser humano en el mundo, pues los hobbies están relegados a ese momento en el que las necesidades de supervivencia se han superado. En este momento tengo 5 trabajos, la semana tiene 7 días y solo tengo un hijo. Entonces, si uno hace una ecuación, más o menos da que a la semana quedan como 2 horas y media para el ejercicio creativo. Y uno diría, pero entonces en esas 2 horas y media te sientas con las babuchas de felpa de osito y miras por la ventana y acaricias a tu chihuahua, en efecto tengo un chihuahua, y lo miras así, sientes que la fuerza de la poesía brota, y en tu libreta de cuero, que en efecto tengo una libreta de cuero, con tu pluma de tinta, pues mientras me pongo a hacer todo eso se me pasó las 2 horas y media, además porque estoy rendido del cansancio y me quiero echar a dormir. Entonces usé un mecanismo que aplico como método de enseñanza y es discriminar la función creativa del proceso y la función redactora. Y la función creativa es que la cabeza esté volando la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso es, cada vez que no estoy resolviendo un asunto concreto de la supervivencia, estoy pensando en el proyecto. Y guardando registro de eso en lo que a bien se pueda, que en el mejor de los casos pues es el dispositivo móvil, el celular, y sobre todo los blogs de notas y sobre todo los blogs de notas de audio. Y es grabar y grabar y grabar y grabar y grabar y grabar materiales. Hasta que en algún momento esos materiales puedan entrar en lo que se llamaría la función redactora. Y es, hubo vacaciones, logré ahorrar suficiente plata para no tener que trabajar durante 1 mes y medio, mi hijo está en vacaciones, se levanta más tarde, no lo tengo que llevar a la liga de squash y entonces me puedo quedar 1 hora y cuarto frente al computador. Entonces, pasar todas esas notas lo más rápido que se pueda, almacenar esa información, tratar de organizarla. Entonces, ¿cuál es el ritual? Sobrevivir. Hacer que los libros se mantengan a flote en medio del tormento y del mare magnum de la vida, pero que estén ahí flotando. Ese sería el ritual. Y eso se hace en pijama, con tenis, bajo la lluvia, porque como los buenos drogadictos, con cualquier aguja se chutan. El que quiere escribir, escribe con lo que sea, donde sea y como sea. Y si tiene demasiados rituales, sospecho de su pulsión creativa, porque no está muy conectado con el proyecto. Al ser una historia basada en tu vida, ¿cierto? Y en algo que ocurrió en realidad, en ese proceso de escritura hubo momentos en el que sentiste que tuviste ese duelo interno nuevamente o recordaste cosas que habías dejado atrás en algún momento de tu vida y tuviste que volverte a enfrentar a ellas, no solo personal, sino también de pronto enterarte de algo, de algún miembro de la familia que pudieras utilizar sobre eso. Era duro ir encontrándose como con la cantidad de vacíos de la vida. Eso sí que me dio duro, muy duro. Sentir que yo creía que sabía quién era, qué había vivido, qué había pasado, y de pronto ir descubriendo que no, que... Porque mi mamá llegó a Bogotá desde Cali. Porque mi abuelo le pagó a mi papá 5 carreras universitarias, 4 que no terminó y una que sí terminó, que fue antropología, es decir, la peor de todas. Un señor conservador de Tunja, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué yo nací tan crespo y me quedé tan calvo rápido? Si tenía tanto pelo. Y la verdad era que no entendía nada. Lo que empecé a ver fue que eran hueco tras hueco tras hueco tras hueco en la memoria. Tan así que no hago ningún spoiler porque pues en el libro se dice que el bebé se muere en el renglón 1.
Yo dije, bueno, después de, ya iba por ahí en el, no sé, 100% de la segunda o tercera versión del libro, y dije, bueno, voy a preguntarle a mi mamá cómo fue que se murió mi hermano, pues para corroborar. Me dice, sí, tu hermano se murió, pero no a la semana de haber nacido, sino como a los 2 meses y medio o 3 meses. Y fue producto de una operación que le hicieron. Y digo, no, fue muerte súbita, esa cosa que le pasa a los bebés. Y yo, cambio el libro, si todo el libro está mal, o acepto y reconozco que pues esta no es la historia de mi familia, es una ficción construida a partir de una serie de retazos de vida de una persona, de que soy yo, que tiene un oficio que es el de armar historias a partir de retazos. Entonces, pues dije, de malas la vida, hago la historia que me conviene a mí para que quede bien poderosa. Entonces, se muere a la semana el bebé y se muere producto de una operación, porque ya no es mi hermano y ya no es la historia de mi familia. ¿Fue complejo escribir una historia desde la perspectiva de un bebé fallecido? ¿Cómo fue ese proceso? La historia la cuenta el bebé, ¿sí? Habla el bebé todo el tiempo. ¿Cómo habla un bebé de 1 año? ¿Tú qué sabes? ¿Y cómo habla un bebé de 1 año que está muerto? Y como nadie sabe, pues yo me lo invento y pues les toca creerme porque no hay más, digo, porque no tenemos un parámetro de comparación. Como nadie sabe cómo hablan los bebés muertos, pues yo voy a inaugurar, entre comillas, el registro de voz de mi bebé muerto para mi obra literaria. Y entonces lo difícil no fue preguntarme cómo hablaban, porque nadie, pues yo tampoco sabía. Lo difícil fue cómo iba a ponerlo a hablar, cómo iba a sintonizar, así como los radios viejos, el dial, para que los lectores y lectoras estuvieran conectados con la infancia, con la sensación de infancia, pero yo pudiera soltar toda la información que necesitaba soltar. Y para eso sí que sirvieron los libros infantiles que había escrito, porque ahí había trabajado un montón de niños hablando. Y también uno de los libros anteriores que había escrito, que se llama La Obra Gris, donde también hablaban 3 niños. Y dije, bueno, hay algo en lo que ya me he ejercitado, que es esas formas del habla de los niños. Entonces, vale, me arriesgo. Repito, porque era un terreno, por decirlo de alguna manera, como virgen, como nadie yo le preguntaba a las personas cómo hablan los bebés y me miraban como, pues no hablan. Ah, bueno, me conviene que no hablen. Cuando una persona fallece, generalmente son los que quedan vivos los que recuerdan momentos con esa persona, anécdotas, momentos felices, tristes, de todo tipo. Pero en este caso, la novela nos plantea precisamente lo opuesto, es el bebé el que nos va a contar la historia de su familia. ¿De dónde surge la idea o tomaste la decisión de que el narrador iba a ser precisamente Santiago, que es el bebé, y no algún otro personaje que hacía parte de la historia? Vamos a votar. Hay una respuesta aburrida técnica y hay una respuesta atractiva anecdótica. Levanten la mano si quieren respuesta aburrida técnica. Gracias. Fueron pocos, lo siento. Con ustedes hablamos después en un salón de clase con marcadores. La respuesta anecdótica es que yo empezaba a sentir una presencia que me rodeaba desde hace muchos años. Y era una presencia fantasmagórica, como de sonidos que ocurrían y yo volteaba a mirar. Y pues supongo que para apaciguar mis nervios decía, es mi hermano invocando que yo escriba su historia. Y me fui con eso a la terapeuta y me miró a los ojos y me dijo, a ver, en serio, sí, yo estoy armándome un relato sobre la presencia de mi hermano para tratar de darle sentido a un lugar del duelo no resuelto en mi vida. Y me dijo, bien, me alegra que lo tengas consciente. ¿Vas a seguirlo llevando? Y le dije, sí, lo voy a seguir llevando. Entonces, lo que pasaba era que en ese ajetreo de la vida, cada vez que se movía una hoja, se movía una puertica, sonaba algún chirrido en la casa, yo decía, es mi hermano diciéndome que escriba. Y dije, bueno, y ahí voy, te toca a ti escribir la historia. Hablando yo con mi hermano fantasma imaginario, ¿no? Y entonces dije, vamos a escribirla así. Ahora rápido, para dejar satisfechos a los otros, la respuesta es que yo necesitaba un narrador en tercera persona omnisciente que me permitiera contar un universo narrativo demasiado amplio, que incluye los recuerdos de las personas vivas, pero también de los antepasados muertos. Y en esa lógica necesitaba una perspectiva muy distante de los hechos. Ninguno de los personajes encarnados me iba a permitir contar esa historia porque todos tenían focos muy chiquitos.
pero los muertos habitan un espacio en el que podrían, hipotéticamente, conocer toda la información de las personas que les recuerden, como si fuera un flujo de información. Los muertos nos dejan en este mundo de los vivos sus recuerdos y nosotros les damos acceso a nuestros recuerdos. Y dije, ¡eureka! Tengo un narrador en tercera persona omnisciente disfrazado de primera persona, bebé, muerto. Y como nadie sabe qué hacen los bebés muertos, pues me da una cantidad de libertades técnicas para narrar. Se quedan con la versión que mejor les parezca. Algo que a mí me gustó mucho del libro es precisamente el narrador. Y es que Santiago es un narrador precisamente impresionante porque sus palabras golpean sin necesidad de ser agresivas, ¿no? Y quisiera preguntarte cómo logras que este narrador, siendo un bebé, ¿cierto?, pueda tratar estos temas tanto alegres como otros un poco más complejos, sin perder esa inocencia, sin tú también dejarte llevar por la mente del adulto que en cualquier momento se puede tomar el control. ¿Y cómo logras mantener eso a raya para que sea precisamente Santiago, el bebé, que nos cuente esta historia de esta manera? La respuesta es que Santiago no existe, pues Santiago es un artificio que crea un adulto de 40 años, bueno, ya 44, pero cuando empecé tenía un poquito menos de 40, que está simulando la creación de una voz infantil y que lleva 30 y pico de años haciendo eso y lleva 20 y tantos enseñando a hacer eso. Es decir, una persona que tiene un arsenal de recursos para construir ficciones. Y entonces esta pregunta se parecería a que se acercaran a un mago y le dijeran, ¿y de dónde sacó esa paloma? Eso es magia. Y el mago le va a decir, no, no es magia. Es haber desarrollado un artefacto, haber escondido el artefacto, llevar 20 años haciendo prácticas para que no se vea el movimiento, hacer juegos de luces, derivar las atenciones de los espectadores a un punto para meterles el truco por el otro lado. Entonces la respuesta es, ¿cómo se logra eso? Pues primero, no es un ser humano real, es un artificio, es una voz artificial. Es una voz artificial construida con muy claras intenciones. Por ejemplo, conmover. Pero no se puede escribir para conmover, pues claro. Hay películas que nos hacen llorar, hemos llorado con Forrest Gump, y no estamos ahí con los directores, con el director diciendo, Sam X, no, pero ¿por qué llora la gente? ¡Qué raro! No, cruza la escena con una música, con una iluminación, con un arreglo de imagen, y las personas van a llorar. Cruce la historia con un lenguaje, con un conflicto interno de personajes, con una transformación, y la idea es que el lector se conmueva con eso. Pero no es un conmoverse solamente, sino es conmoverse para poder seguir transitando la vida de este personaje que a mí me interesaba con mucho amor que los lectores conocieran. Y es que yo sí quiero que los lectores se enteren de ese ser humano que se llamaba Santiago Talora Marulanda, que es mi personaje ficcional a partir de mi hermano, y que de alguna manera creo que le puede retumbar a cualquier persona diciéndole, ese dolor que usted tiene adentro también es una historia bonita, dolorosa, pero es una historia que pueden contar. Mientras leía la novela, intentaba entender por qué se titulaba Quietos. Y conforme iba avanzando, llegamos precisamente a un punto en el que se explica esa razón por la que este es el título del libro. No vamos a contar por qué, porque realmente es una revelación que vale la pena que la descubran cuando lo están leyendo. Pero sí quisiera preguntarte de dónde no solo, digamos, que ocurre la idea de esa razón, pero al mismo tiempo, ¿qué opinas acerca de que nosotros a veces como seres humanos, queriendo generar el menor impacto, generamos uno mucho mayor, que es algo que puede estar ocurriendo con este caso? Cuando mi hijo nació recién nacidito, y supongo que las personas que tienen hijos y que están acá o que tienen algún ser humano chiquito en la vida y que les ha acompañado, recordarán, espero, esa sensación de temor a la quietud, como si deja de respirar es porque algo malo está pasando con el bebé, y es el miedo a la muerte súbita, por supuesto. Si luego más grandes, si se están quedando quietos en una reunión familiar es porque algo malo están pasando, o están haciendo alguna maldad. Aunque hay una sensación por la quietud que es de acecho, de amenaza. Si el corazón se queda quieto es porque uno se murió, pues se paró el mango.
Entonces la quietud es una sensación como que genera mucho temor y sin embargo también es un anhelo constante. Y es que los niños son insoportables en determinado momento del día, cuando ya el desgaste de la jornada laboral es tal que uno dice, ¿por qué no se queda quieto un ratito? Entonces uno prende una pantalla para embrutecerle un rato las neuronas, para adormilárselas o lo que sea. A mi hijo ahora le gusta el Chavo del 8, maldita sea. Es decir, a los 44 años repitiéndome el Chavo del 8, y el que trata de entender cosas como si hubiera algo que entender en el Chavo del 8 y no solo disfrutarlo, me pregunta como, papá, ¿por qué la Chilindrina desapareció? ¿Desapareció? Sí, llevo 20 capítulos sin verle. Yo, ay, no sé, sigue viendo el Chavo, no, quédate quieto allá. Eso quiere decir que la quietud es una paradoja para mí. Es miedo, pero también es anhelo. Es como quisiera una vida más pacífica, más tranquila, menos alborotada. Pero si tuviera una vida más pacífica, más tranquila y menos alborotada, no estaría produciendo los libros que hago, ni las experiencias que tengo, ni transformándome como la persona que soy. Repito, la quietud es una sensación paradójica. Y eso era lo que estaba brotando muy pronto en esta novela. Y es el bebé, y no les hago spoiler porque es la página 3, llega al mundo en una familia donde hay un papá de 42 años, una mamá de 43 años y un hijo de 14 años. Ninguno de los tres quiere un bebé en sus vidas. Y ¡pum!, ella quedó embarazada. Lo que se conoce como un bebé inesperado. Y la primera conversación que tiene esa familia en torno al bebé inesperado es, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Una pregunta legítima. ¿Será que uno es un hijo deseado en la vida? Me pregunto yo, ¿será que yo fui un hijo deseado? De pronto no tanto. De pronto más bien como que caía el mundo ahí. Pero lo que sí sé es que mi hermano no era un hijo deseado, absolutamente inesperado. La idea, la ficción construida sobre eso es que ese niño está temiendo que esa sensación de incertidumbre de la familia atente contra su propia vida, entonces decide quedarse quieto para no molestar. Ser ese niño juicioso que se queda quieto en el rincón de la sala el 31 de diciembre. Ese niño no está bien, porque los niños no se quedan quietos. Y este niño tampoco está bien, y se queda quieto y todo sale mal en la familia, porque es la paradoja de la quietud. Me quedé quieto para que me quisieran y por eso mismo me les morí. Regresando un poco al proceso de escritura de este libro y bueno, a tu carrera en general, ¿han habido aprendizajes que has ido obteniendo en el tiempo, que de pronto errores que cometías antes que ya no cometiste al escribir esta novela? ¿Qué podrías compartirnos acerca de esos aprendizajes en tu carrera? El primer aprendizaje probablemente es no afanarse en nada. Marco, que está aquí sentado, que es bueno que la vida nos da bucles, tantos bucles que termina uno conociendo, repito, conociendo a las mismas personas, como que se presenta 2 veces con la misma persona. Mucho gusto, Eduardo, mucho gusto, Marco, ya nos conocíamos, sí, ya nos conocíamos. Y da otra vuelta y mucho gusto, ¿no? Cuando la primera vez nos conocimos él y yo estaba sacando una novela que se llama Madolia, que salió con la editorial Pretextos en 2012. Y todo el mundo me decía, ¿es la primera novela que sacas? Y yo, sí. Y obvio es la de la maestría, porque había hecho una maestría en escrituras creativas. Y les decía, no. Entonces, ¿para qué hiciste la maestría? Y yo, pues para aprender a escribir, no para hacer una novela. Oh, pues usted aprende y luego hace las cosas, ¿no? Pues que el primer paciente de un médico es su cirugía. Hay una cantidad de pasos para llegar a la profesionalización. Y cuando estaba en la maestría, gente me preguntaba, ¿y este es el primer libro que escribes? Y yo los miraba y les decía, no, es por ahí el segundo. El primero fue a los 12 años y el segundo fue de los 20 a los 23. Todos esos son los libros invisibles malos que son la preparación para. Y repito lo del afán porque todos esos libros yo quería publicarlos.
Y llegaba una voz sensata y me decía, eso es muy malo, no se atreva a presentárselo a nadie. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque con los editores esto es como una ruleta rusa al peor estilo de tener una bala en una pistola. Tienes un solo tiro. Si das el tiro y al editor no le gustó, cuando le presente la siguiente novela te va a mirar con sospecha. Si le diste 2 tiros, ya no te va a leer nunca más en la vida. Y no hay infinitos editores en el mundo. Pueden visitar acá y se van a dar cuenta de que hay un número limitado de proyectos editoriales. Entonces yo no podía andar disparando mis tiros al aire. Entonces lo que hacía era guardar novelas y guardar novelas y guardar novelas. Cuando apareció Madolia, que tuve la oportunidad de conocer al editor de Pretextos, Manuel Borrás, lo miré y le dije, Manuel, tú leíste el libro que yo escribí antes y me dijiste que te gustó, que fue el de la maestría. ¿Crees que podrías leer este? Y me dijo, segundo intento, ¿no? Y yo, puta, mi segunda bala en el mismo blanco. Me dijo, sí. Y dije, valió la pena la paciencia, valió la pena esperar. Y de ahí en adelante lo único que he aprendido es a esperar cada vez más. A esperar, no solo a terminar de redactarlo, sino esperar por ahí 1 año y medio a que termine de convencerme, a esperar 1 año a decir, este es el momento en el que creo que puedo dialogar con determinado editor o editora para decirle, este es un libro en el que he trabajado sensatamente y a no afanarme, porque pues si me afano estoy desperdiciando mis tiros, es como un juego de francotirador más bien, voy planeando muy bien hasta dónde voy a apuntar. Y eso es tan largo, y por eso arrancaba con Marco, que la curva ha sido dándose presentaciones sobre presentaciones durante años, donde aparece y desaparece, 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 desaparece. Se olvida y vuelve, aparece y desaparece. Y así voy. ¿Cómo ha sido el recibimiento que han tenido los lectores con esta novela? Lacrimógeno, lloran mucho. Y está bien, porque yo escribí un libro donde la carga emotiva mía estaba tratando de conectarse con la carga emotiva de las personas que lo lean. Porque el objetivo de escribir quieto, ahora más conscientemente lo veo, era recordarme a mí mismo que tenía un corazón a quien le dolía la muerte de un hermano y que había puesto una tapia encima de esa muerte. Es decir, quería recordarme que me dolía, que tenía corazón. Entonces la recepción ha sido para mí bonita, agradable en ese sentido, que ha sido, usted me recordó que yo tengo una historia de una hermana que, y yo, wow, ¿cierto, Marco, que nos ha pasado mucho eso? Que se activan lecturas como, y sí, este libro me duele porque a mí me ha pasado que, entonces lo que veo es que es, y lo agradezco infinitamente, justamente ese propósito de decir, todas las historias valen la pena, todas las vidas valen la pena, todo lo que nos ha pasado vale la pena, y si algunos no lo pueden escribir, no importa, vale la pena escucharle la vida a las personas. Y ya no puede uno ser tan soberbio y decir, no me importa tu historia de vida, es todo lo contrario, es escuchémonos nuestras historias de vida. Y yo creo que ahí es donde Quieto ha tenido un lugar bonito, y es agradecerle a las personas que lo leen, pues este es un pedacito de mi vida en el que me embarqué con mucha pasión y mucho compromiso para que ustedes también se den cuenta de que sus vidas pueden ser contadas y sobre todo merecen ser escuchadas. Me comentabas justo antes de comenzar esta conversación que entre las muchas primeras veces que llegaron con este libro también llegó la primera vez de un club de lectura. ¿Cómo fue esa experiencia de ya poder platicar con lectores que ya han consumido tu libro, que lo han hecho suyo, y ya poder tener esas conversaciones con ellos? ¿Qué interacciones has tenido con los lectores? Sí, los clubes de lectura son un escenario diferente a este, por ejemplo, porque aquí la idea de toda la industria del libro, y no lo podemos ocultar, es más, lo tenemos que nombrar claramente, es que haya flujo de libros, que los lectores compren libros, que los lectores recomienden libros, que todo el mundo pueda vivir de esta industria maravillosa, pero que es prescindible. Es decir, aquí, en la parte de abajo, nos jugamos la supervivencia, el que no come se muere, pero allá en la parte de arriba lo que nos jugamos es el amor. Entonces queremos que ese amor haga que otras personas puedan crear.
Es una economía muy difícil, muy delicadita. En ese universo de querer, pues yo no había tenido la oportunidad de poderme conectar con personas que ya me hubieran leído, sino la mayoría de veces eran escenarios de esta naturaleza y era invitándolos a leer, no solo a mí, sino a otras personas, porque ese es el 90% de mi oficio, es promover que las personas lean. Y fue raro escuchar lo que provocaba quieto en lectores que se habían conectado con esa carga emotiva que yo apostaba. Y fue raro escuchar personas que estaban molestas conmigo por lo que les había hecho. Como, es que me pusiste triste. Y yo lo voy a tomar como un gran elogio, porque pues logré que conectáramos emotivamente. Y es que yo no quería que se muriera. ¿Qué podemos hacer? En Forrest Gump ella también se murió y nos duele. Y eso me conmovió mucho, que era una sensación como de cercanía y vivacidad con lo que Quieto estaba presentando. Y yo no había tenido esa oportunidad nunca, poder ver personas que hubieran vivido en el universo que yo había compuesto. Y precisamente antes de pasar a las preguntas de la audiencia que está aquí con nosotros, y precisamente también hablando de ese flujo de libros que nos comentabas, si las personas que están aquí pudieran comprar solo 2 libros en la feria, uno de ellos siendo evidentemente Quieto, ¿cuál sería ese otro libro que tú recomendarías para que puedan leer? Noche Negra de Pilar Quintana, mi esposa, así que harían mucho por nuestra familia. Muy bien, ahí está el segundo recomendado. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a esta presentación. Ya nos van a comentar por aquí un poco la información de la firma, que pueden adquirir además el libro aquí en la feria para que también Eduardo se los pueda firmar. Altamente recomendado. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Gracias por tu asistencia, y a ustedes también por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos compartieron intencional o no intencionalmente este tiempo. Muy bien pensado por la feria poner una carpa al lado de la zona de comidas, eso es garantizar público. Linda lo tuvo muy claro. Entonces, un saludo para todos los que están allá, espero disfruten su almuerzo. Y para los que están acá, muchísimas gracias por haberse atrevido a visitar esta zona que es la de los nervios. Que tengan bonita tarde.